Bueno, ha sido criticada por varios políticos esta subida de sueldos de ministros y altos funcionarios, ¿no es cierto? Pero, bueno, esta es una medida que repone los niveles que existían antes del 2006, ¿no es cierto? Hemos regresado a esos niveles, incluso algo por debajo de ellos, creo, ¿no? Exactamente, ¿cómo fue el proceso? Así es, en el año 2006, el presidente de la República, antes del 2006, ganaba 42.000 soles, el primer ministro 39.000 y los ministros 33.500, ¿no? Cuando entra el gobierno de Alan García, se bajan estos sueldos y se pone un tope, 16.000 el presidente y 15.600 los ministros. Lo que se está haciendo ahora efectivamente es eso, estamos de alguna manera reponiendo lo que para nosotros fue una medida equivocada del doctor García, estamos reponiendo los equivalentes a los sueldos que eran antes del 2006. Tenemos un cuadrito que hemos fabricado en base a alguna información que ustedes nos han enviado. ¿A nuestro cuadro? Todavía no está el cuadro. Bueno, no tengo acá la información exacta, pero lo que se ha dicho es que, por otro lado, los sueldos acá también son inferiores a los similares, digamos, en otros países, ¿no? Sí, bueno, como parte de todo el estudio técnico que se ha hecho, efectivamente, comparamos con algunos países. Los sueldos antes de este decreto supremo estaban muy por debajo de los sueldos de los ministros. Escogimos lo de la Alianza del Pacífico, de Colombia, de México y de Chile. Ahora, con este aumento, seguimos estando por debajo de Chile y de México y vamos a estar un poquito por encima de Colombia, ¿no? Esa es la comparación que se ha hecho, lo cual demuestra pues que estamos en todo caso dentro de los márgenes que podremos tener entre esta comparación con los cuatro países. Y por supuesto ni qué decir pues cuando comparamos con países de Europa, con Estados Unidos, ¿no? Eso ya no sería un punto de comparación. Pero el gobierno ha justificado esto diciendo que esto forma parte de la ley de servicio civil. Y eso sí no es muy claro. ¿Cómo así podría formar parte de la ley de servicio civil? La ley de servicio civil es una ley meritocrática para establecer una escala, digamos, una carrera meritocrática en el Estado, sin cerrar una serie de conceptos que había, etcétera. ¿Qué tendría que ver esto con la ley de servicio civil? Sí, a ver, ahí permítame explayarme un poco. Específicamente su pregunta, el artículo 52 de la ley del servicio civil explicita claramente quiénes son los funcionarios del Estado, que son distintos de los servidores públicos que tienen una carrera, quiénes son los funcionarios del Estado, y allí se dice en el último párrafo que las compensaciones económicas de estos funcionarios va a ser fijada a través de un decreto supremo, ¿no? Entonces, ahí está toda la base legal, es el artículo 52 de la Ley de Servicio Civil, que fue aprobada por el Congreso de la República el 4 de julio del año pasado. Ahora, estos son funcionarios de confianza, porque claro, la objeción que ya se ha escuchado es, oiga, se supone que de acuerdo a la ley de servicio civil, uno asciende o tiene una mayor remuneración en función de los méritos, ¿no es cierto?, de una meritocracia, de evaluaciones, en fin. Y aquí, ¿qué evaluaciones ha habido? Incluso hay sectores en las cosas están mal. Por ejemplo, en seguridad estamos pésimos, lo acaba de decir el presidente García. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro pues vaya a ganar lo que se pretende que va a ganar? ¿Qué respuesta hay a ese argumento? Sí. A ver, la ley de servicio civil es bastante amplia. Por supuesto, el foco principal es la línea de carrera que tienen los servidores civiles, ¿no? Alguien que puede entrar al Estado, hacer una línea de carrera y puede llegar hasta ser director general, ¿no? Pero la ley de servicio civil tiene otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, regula todo lo que tiene que ver con la ética pública, todo lo que tiene que ver con la defensa de los funcionarios públicos. Hay una serie de otros aspectos que tienen que ver con el Estado. Dentro de estos aspectos está, como le digo, el artículo 52, donde se especifica quiénes son funcionarios públicos, ¿no? Unas cosas son los servidores de carrera, que tienen una línea de carrera, y otra cosa son los funcionarios públicos. Dentro de los funcionarios públicos hay tres grupos. Los funcionarios públicos de libre elección, donde está el presidente de la República, los presidentes regionales. Están los que son de remoción regulada, donde están, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial, todos los jefes o directores de las OSIs, ¿no?, de los organismos supervisores. Y está el tercer grupo, que son los de libre remoción.
Dentro de ese tercer grupo es lo que se ha regulado en ahí están los ministros. Los de confianza, digamos, personal de confianza. Están los ministros, viceministros, secretarios generales, gerentes municipales, gerentes regionales y también los que son los jefes de lo que antes se llamaban las OPDs. Claro, casi se supone que si es, digamos, son personas de libre remoción, son personas nombradas, son personas de confianza, digamos, del gobierno. Exactamente. Entonces, claro, si no cumplen bien su función, simplemente son removidos. Exactamente. Entonces, esa es la meritocracia a la que están, es decir, tienen que dar resultado. Y si no dan resultado, pues salen. Exactamente. Esa es la lógica, ¿no? Son de libre, puede estar un mes, puede estar 5 años, ¿no? Eso va a depender ya de la labor que hace y de la evaluación que hace el presidente de la República o el jefe del sector. Me dicen que ya tenemos el cuadrito, ¿ya lo tenemos? El cuadro que compara las remuneraciones que había en el 2006, que fueron rebajadas el 2006. En el año 2006 el ministro ganaba 33.500, ahora pasaría a ganar 30.000, porque se redujo su sueldo a ¿cuánto? A 15.500, ¿no? 15.600. 15.600, ahora vuelve no a 33.500, sino a 30.000. El viceministro 24.500, ahora pasaría a ganar 28.000. Así es. Ya, los secretarios generales, digamos, 19.000 y ahora 25.000. Ese es más o menos la... Permítame explicarle por qué es ese rango que tiene, en este caso, el piso de 25.000. Lo que pasa es que existe ya otra ley donde nosotros podemos contratar personal altamente calificado con un tope de 25.000. Ya. Por otro lado, en las valorizaciones que estamos haciendo en el reglamento de la ley de servir, la línea de carrera va a ir hasta los 25.000 soles, ¿no? Entonces, una persona que entra al Estado y va a hacer una carrera, cuando llegue a ser director general, podría llegar a ganar los 25.000 soles. Ese va a ser como el tope para la línea de carrera. Entonces, estos cargos que acabamos de ver en el cuadro están por encima de la línea de carrera, porque son cargos de confianza. Claro. ¿No? Entonces, por eso es que empiezan en 25.000, 28.000 y 30.000. Esa es la lógica que está detrás. De acuerdo. Ahora, ¿qué problemas trajo al Estado peruano esta reducción a la mitad de los sueldos que dictó el expresidente García el primer mes de su gobierno? ¿Qué problemas había, por ejemplo, todavía hay, me imagino, mientras no se implemente el nuevo decreto supremo, que ya empieza a regir, me imagino, a partir del próximo mes? De este mes. Donde, digamos, mucha gente se fue, supongo yo. Yo conozco varios casos por ejemplo, de las... el otro día me contaba alguien que las EPS, que son estas empresas de agua potable de las provincias, ¿no? Los gerentes ganan poquísimo, entonces no se consiguen gerentes. Incluso se ha perdido el personal técnico especializado, digamos, ingenieros, expertos en temas de agua potable, ¿no? Que como se paga tan poco, ya no, ese mercado prácticamente ha desaparecido. Entonces tenían que capacitar al guachimán, creo, al guardián, digamos, de una planta de agua potable en no sé qué provincia, para poder administrar la planta de agua potable. Le estoy poniendo un caso del que me enteré hace un par de semanas, ¿no? Que me contó la gente de la SUNAS, pero no sé, usted quizás pueda contar otros casos. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Hay mucha gente que sencillamente se fue del sector público, porque que le bajen el sueldo a la mitad, pues es algo muy duro para muchas personas. Y otro tema que yo veo perfectamente es la capacidad de retener gente, ¿no? Porque hay mucha gente que efectivamente acepta, pues, trabajar por 12.000, 14.000, 15.000 soles, porque tiene, pues, una vocación de servicio, sacrificando un sueldo que podía ser más alto antes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta gente, pues, luego de 8, 10, 12 meses dice, ¿sabes qué? Ya me gasté mis ahorros, lamentablemente voy a tener que regresar al trabajo que hacía antes, ¿no? Entonces, esto afecta mucho, esta rotación de personal altamente calificado, por llamarlo de alguna forma, afecta muchísimo la sostenibilidad de las políticas públicas que queremos hacer, ¿no? Lo ideal es que la gente se quede todo el tiempo necesario mientras haga bien su labor, no que se tenga que salir del Estado porque se gastó sus ahorros y se tiene que ir. Claro. El otro día conversaba con el ministro Walter Albán y le decía, cuando recién entró, ¿no? Y a quién, bueno, quién va a ser el viceministro, en fin, a quiénes personas vas a poner. Sé a quiénes voy a poner, pero no los puedo convencer, me dijo, porque los sueldos son muy bajos, no los puedo traer. Entonces no podía traer a gente. El ministro de Defensa tenía el mismo problema, y me imagino que en los demás ministerios ocurre lo mismo, o había formas de compensación. Creo que el gobierno dictó un decreto por el cual ciertos funcionarios podían tener
mayores sueldos, ¿no? Exacto, es este personal altamente calificado que puede llegar a 25.000, pero donde no entran ni el secretario general, ni los viceministros, ni los ministros, ¿no? Ahora tenemos 75 funcionarios que ganan más de los 15.600, y con un decreto supremo que salió el mismo sábado, que casi nadie lo ha comentado, estamos ampliando el espectro para poder atraer incluso asesores que puedan ganar hasta 25.000 soles, ¿no? Que va a ser el tope, como le digo, de la carrera pública. Ahora, lo otro que se ha dicho es, bueno, estamos comenzando por subirle a los ministros, ¿y qué pasa con, en fin, todo el personal, los maestros, los policías, etcétera? A ver, ese tema es muy importante señalarlo. Nosotros tenemos, desde que hemos llegado al gobierno, un plan para poder, de alguna forma, nivelar los sueldos, pero siempre dentro de una serie de reformas que se han implementado, ¿no? Entonces, en este momento ya hay cerca de entre 800.000 y 900.000 personas que ya han visto su sueldo incrementado. Nosotros empezamos con el tema de la policía y las Fuerzas Armadas, que fue a través de un decreto legislativo. Ahora, en la actualidad, ya hay personal que está ganando hasta 100% más de lo que ganaba antes de que se inicie el gobierno. Personal policial. Por ejemplo, en la policía hay tenientes, los tenientes, por ejemplo, en la policía, están ganando ahora entre 50 y 115% más de lo que ganaban hace 2 años. Un suboficial de primera, un técnico de primera, por ejemplo, está ganando entre 65 y 135% más de lo que ganaba al inicio del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque se han hecho aumentos, se ha consolidado. Es decir, se ha doblado en esos casos. En algunos casos sí, ¿no? Porque a lo mejor esa persona está trabajando en el BRAEM, tiene un bono especial de 1.600 soles, entonces hay una serie de mecanismos que hacen en la práctica que haya personal que ya esté ganando incluso más de 100%. No todos, naturalmente, pero igual hay un plan de 5 años en el cual se va a ir aumentando el sueldo de los policías, ¿no? y del personal de las Fuerzas Armadas. Lo mismo podemos hablar de los profesores, también hay un plan para ir aumentando los sueldos, ya se hizo un primer incremento, va a seguir aumentándose, ahora estamos privilegiando a los directores, hay todo un plan para hacer esto, siempre basado en la meritocracia. A los médicos, que ha sido la última reforma que se hizo en diciembre, también se les está aumentando el sueldo. Hay cirujanos que van a poder ganar, el cirujano 1, por ejemplo, va a poder ganar hasta 50% más. Hay una serie, incluso el personal del INPE, que también es una carrera especial, también se les ha aumentado el sueldo. Entonces hay todo un plan. Los últimos que faltaban eran los del servicio civil, que son estas 500.000 personas que ya en una oportunidad hemos tenido de conversarlo acá, y ese personal se le va a empezar a aumentar a partir de este año, ¿no? Pero eso le iba a preguntar, ya este año se empieza a implementar, a aplicar la ley de servicio civil. Exacto. En teoría, más de 500.000 empleados públicos tienen que entrar dentro de la nueva ley. Así es. Pero esto se va a hacer por etapas, por partes, por instituciones. Instituciones van ingresando, ¿no es cierto? ¿Esto cuándo comienza? Todavía no están hechos los reglamentos. Sí. ¿Qué instituciones van a ingresar este año a la ley de servicio civil, por ejemplo? Los reglamentos van a estar antes de... Bueno, tienen que aprobarse por el Consejo de Ministros, pero la expectativa es que se aprueben antes de fin de mes. Son 3 reglamentos que deben aprobarse. Ya tenemos actualmente más de 30 entidades que están haciendo ya todo el proceso para entrar a la ley del servicio civil, ¿no? Una de ellas es el Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros confiamos en que esta ley va a ser mucho mejor para nuestros trabajadores. Entonces hay cerca de 30 entidades, pero esto no es simplemente yo entro... entidades entre ministerios y otros... Exacto, incluso hay un gobierno regional, hay organismos públicos, etc. Le decía que... ¿Y las 30 entidades van a ingresar este año a la ley? Sí. Lo que pasa es que hay una serie de pasos que uno tiene que seguir, porque esto no es simplemente yo entro y me suben el sueldo, ¿no? Hay toda una serie de procesos. Claro. Por ejemplo, una de las condiciones es que una entidad revise sus propios procesos, ¿no? Que haga una reingeniería de sus procesos, sí. Que defina los puestos, ¿no? Que defina qué características tiene que tener cada puesto. Entonces hay todo un trabajo que puede tomar, claro, dependiendo de la entidad, entre 2 y 6 meses, ¿no? Y una vez que se hace eso, ya puede entrar la ley del servicio civil y se puede aplicar la nueva escala. Entonces nuestra expectativa es que a partir de julio, agosto, gran parte de estas 30 entidades que ya están avanzando puedan entrar y naturalmente los trabajadores que estén involucrados y que acepten voluntariamente, esto es un tema voluntario, entrar a la ley de servicio civil, van a ver seguramente aumentado sus sueldos, y lo más importante es que van a tener una línea de carrera, ¿no? En un primer momento se les puede aumentar 10, 15, 20%, depende de lo que valga el puesto,
pero van a tener la expectativa de que pueden moverse no solo dentro de su propia entidad, sino a través de otras entidades.